La pobreza. Hoy vamos a comentar algo de la pobreza. La pobreza, de acuerdo al diccionario Oxford, es la escasez o carencia de lo necesario para vivir. Así de elemental, así de sencillo. En México existe un organismo autónomo que le guste o no a los empresarios, a los ciudadanos, a los gobernadores, a los alcaldes, al gobierno federal, con la autonomía que tiene y con el trabajo que tiene, mide la pobreza. Este organismo se llama Coneval. Nosotros escuchamos de manera cotidiana pues que el Coneval esto y el Coneval el otro. Sin embargo, presenta su informe anual con una evaluación ya concluyente al 2020, que es muy controvertida y que básicamente es lo que más se destaca en las notas nacionales mexicanas, pero también internacionales. Veía la revista Forbes en su publicación digital y me llama la atención que lo único que se publicó sobre México el día de hoy, viernes, ya estamos a viernes 6 de agosto, se va rápido la semana y el mes. Lo que quisiéramos los sonorenses es que se fuera rápido el calor, pero sabemos que eso es imposible, eso es cosa de Dios. Entonces, volviendo al tema del Coneval, este Coneval significa que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que mide la pobreza en México. En pocas palabras, mide el mismo gobierno para ver su desempeño, de si está mejorando y bajando el número de pobres o si está sucediendo lo contrario. Y esto pues no le gusta mucho a la gente que maneja la política de desarrollo social y pues mucho menos a un presidente de la República que tiene o hizo el gran compromiso con grandes expectativas de, pues no de acabar con la pobreza, porque no recuerdo que haya sido uno de sus compromisos de campaña, ni tampoco recuerdo que exista un superhombre o un superhéroe en el mundo que pueda combatir la pobreza de manera automática. Es imposible, literalmente hablando, y en los últimos 100 años no existe quien lo haya hecho de la noche a la mañana. Eso no existe. Entonces, para poder medir esto, se mide el ingreso corriente per cápita. ¿Eso qué significa de lo corriente per cápita? Lo que usted y yo ganamos y lo que ganan los 126 millones de mexicanos que somos por cabeza. Per cápita es por cabeza. ¿Cuánto ganamos? Y ahí sacan pues números. Y entonces, para poder evaluar si eres pobre o estás en pobreza extrema o eres clase media, media alta y los de clase muy alta pues no se miden porque no hay necesidades, obvio que tienen todo. Entonces se mide el rezago educativo promedio por hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad de los espacios de las viviendas, si son de material, si son chiquitas, si son invasiones, si son de cartón, si son de madera, el acceso a los servicios básicos dentro de esa vivienda, si tienes agua, si tienes drenaje, si tienes gas, si tienes antena satelital, porque es curioso, hay invasiones enteras, yo las he visto en Pueblo Miguel Alemán, en Valle de Quino, en muchas ciudades, aquí en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, aquí en la Ciudad de México, que me ha tocado ver algunas cosas, ves así literal invasiones, gente muy pobre y su antena satelital para tener televisión por satélite, que es muy aspiracional, es parte de la vida cotidiana de muchas gentes, pero hay gente que incluso prefiere no tener otras cosas, pero no deja de, cuando menos, tener un mínimo entretenimiento. Y también se mide el acceso a la alimentación y el grado de cohesión social. Eso es lo que mide el Coneval, para poderlo verlo esto desde la perspectiva profesional.
Sin embargo, este viernes 6 de agosto, el economista mexicano, ya lo había hecho Forbes, también a nivel internacional, nos dice una noticia pues que ya se había dado a conocer, pero que es, pues que duele. 3.760.000 nuevos pobres hay en México desde que inició este nuevo gobierno. Es decir, del 2018 a finales del 2020. Dice nomás, un poquito más que toda la población del estado de Sonora. Gracias a Dios y al empuje de los sonorenses, particularmente el sector productivo sonorense, la clase media sonorense, que son quienes generan empleos, inversión y mueven a la economía. Sonora se encuentra en estas mediciones en el número 24 de 32 entidades federativas. Los que están más amolados, los más pobres de México, el número 1 es Chiapas, el 2 es Guerrero, el 3 es Oaxaca, el 4 Veracruz y el 5 Puebla. Y de ahí, véalo, usted lo puede ver en internet, métase a Coneval, póngale Coneval 2020 y viene la tabla y vienen todos los indicadores. Sin embargo, aquí el comentario y el análisis es, pues que es evidente que la pandemia ha contribuido tremendamente a este incremento de pobres en México. La crisis económica producto de la pandemia y también algo importantísimo, la falta de apoyo del gobierno federal a los sectores productivos, tanto a los que producen en el campo y los que producen en el mar y los que producen todas las actividades agrícolas o agropecuarias, que sabemos que ahí ya se acabaron los apoyos para que generen más empleos y más riqueza, por lo tanto hay menos pobres, pues no han recibido apoyo porque es la política natural del actual gobierno de pretender darles mejor a los pobres directamente, una bequita, un dinerito, pero curiosamente los datos duros dicen que ha convertido más pobres haciendo eso. Y vámonos a los datos duros que da el Coneval. El acumulado muy sencillo es que el INEGI ya nos dijo que en el 2020 somos 126 millones de mexicanos. No hay vuelta de hoja, eso es lo que somos. Sin embargo, 55.700.000 mexicanos ya están calificados por el Coneval en condición de pobreza. Esto significa que 66 millones de mexicanos carecen de acceso a la seguridad social. Fíjense nomás qué lamentable. 28.600.000 mexicanos no tienen acceso a la alimentación de calidad. En pocas palabras, le batallan para poder comer, ya no digo 3 veces al día, quizás una vez al día. Así de grave son estas circunstancias, productos de la economía, de la sociedad, de lo que es nuestro país y no lo podemos ocultar. El ingreso per cápita, que es el que decía que es lo que ganamos usted y yo, lo que gana cada uno de los 26 millones de mexicanos, sobre todo los que están en la economía, los que se llaman económicamente activos, cayó el 6.8%. O sea, ganamos menos, casi el 7% de lo que ganábamos en el 2018. Y la vida, el costo de la vida, de los alimentos, de la educación, de la salud, ni se diga con la pandemia, pues cuesta muchísimo más. Entonces, si sacamos números redondos, ya para concluir, tenemos que en México ya andamos cerca de ser un país muy pobre, porque 100.600.000 mexicanos, 100.6 millones de mexicanos ya están catalogados entre pobreza extrema, pobreza normal y pobreza moderada, que para el caso es la misma fregadera, es pobreza, duele. Entonces la lógica nos dice
que hay 26 millones de mexicanos que solo están en los niveles de condición de que tienen todo y no les falta nada, que son las clases medias, las medias altas y desde luego las clases muy altas. Sin embargo, la conclusión es que tenemos 10.8 millones de mexicanos en pobreza extrema. A ese grado estamos llegando con la economía mexicana y con la realidad de México. Son datos duros, son datos oficiales, son datos confirmados. Quise el día de hoy compartirlos con usted porque no deja de ser preocupante, y lo he dicho muchas veces, que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Esa es una teoría económica contemporánea, que creo que es de Albert Einstein, de un principio de física, que decía que si sigues haciendo lo mismo vas a obtener el mismo resultado porque se traslada a la economía. Tenemos que cambiar radicalmente las cosas que estamos haciendo. Ya no podemos continuar con las prácticas de estar regalando pescados en vez de enseñar a la gente a pescar o darle los implementos para que puedan pescar. Estoy hablando metafóricamente. Algo diferente tenemos que hacer y lo mismo. No podemos estar desincorporando o dando marcha atrás o destruyendo la estructura productiva del sector económico mexicano porque nos estamos matando a nosotros mismos. Tenemos que cambiar, un viraje total. En fin, con eso me quedo. Muchas gracias por escucharme, que tenga bonito viernes. Estamos en contacto. Gracias, bonito día.